right. So, bienvenidas. Hoy tenemos una conversación con nuestra querida Pranada Prabhu, así como con Dana Kelly y Janaki Dasi, quienes nos estarán acompañando y haciendo algunas preguntas. Y les invitamos a que compartan esta grabación, esta entrevista, y si gustan hacer preguntas en los comentarios mientras estamos transmitiendo en vivo, también. Entonces, welcome, dear Pranada Prabhu, to this conversation. So always so nice to see you. It's good to be here. Do you know we lost Donna Kelly? Yes. Okay, just to be sure. Yeah. I hope she's coming back very soon, and Okay. good thing we have her questions. Okay. Entonces, bueno, Dana Kelly ha salido, pero ahora volverá y ella nos ha dejado sus preguntas. I will read the questions first in English, in Spanish. Entonces, algunas de las preguntas que Dana Kelly hoy le gustaría hacer es ¿cómo podemos mantener nuestro entusiasmo en el proceso espiritual y no desanimarnos incluso después de saber o descubrir pues, los abusos que ha habido o la falta de protección hacia las mujeres en el movimiento? ¿Cómo podemos sentir esta protección? So how can we maintain our enthusiasm in our spiritual process and not get discouraged even knowing all the abuses and lack of protection that women in the movement have to live with? How can we feel protected, or what's your opinion on this? Yeah. Thank you for this question. It's a very important question and a hard question actually to answer in some ways. Muchas gracias por tu primera pregunta, Dana Kelly, y es una pregunta muy buena y a la vez que es difícil de responder de alguna manera. I would like to start by saying it's your observation obviously is correct that we have abuses and lack of protection for women and children in our spiritual society. Y me gustaría comenzar por decir que tu observación es correcta y que en nuestra sociedad Vaishnava existen abusos y falta de protección hacia las mujeres y hacia los niños y niñas. Have you experienced or witnessed those yourself? ¿Tú has experimentado o presenciado tú misma alguna vez este tipo de abusos o falta de protección? Yeah. I heard that there were some very serious abuses that came to light in Santiago de Chile. Y yo me he enterado, por ejemplo, que en Santiago de Chile se descubrieron casos y un histórico de abusos, por ejemplo. Yeah. I would like to step back from your question for a minute and look at why the question arises. Y me gustaría ahora dar un paso hacia atrás y hacernos la pregunta, ¿por qué emergen, aparecen este tipo de preguntas? So the question seems to indicate that we are surprised by abuses and lack of protection. Y la pregunta aparece porque nos sorprende que existan abusos y que exista la falta de protección. But we see it throughout the whole world, throughout all of history. ¿Y cómo es posible que nos sorprenda si lo hemos visto alrededor de todo el mundo y a través de la historia? Don't we have this history? ¿Tenemos, verdad, que existe historia de que ocurren estas cosas? Yeah. So then really the question is asking something, let me ask you, Donna Kelly, is the question asking something like, how could Krishna let this happen? Entonces, por ejemplo, Dana Kelly, permíteme hacerte la pregunta, ¿crees que tal vez tendría que ver con preguntarnos cómo es posible que Krishna permita que sucedan estas cosas, ya que vemos que existe en todo el mundo? Tal vez como devotos nos preguntemos, pero ¿cómo es posible que Krishna lo permita?
Is that there in the question? ¿Crees que tal vez eso está dentro de tus inquietudes? In other words, you know, we're thinking we have a spiritual society. Why are the material problems in a spiritual society? En otras palabras, si vivimos en una sociedad espiritual, ¿cómo es posible que los problemas del mundo material se cuelen en esta sociedad espiritual? Yeah. So it becomes even more important question to answer and look at the underlying question, because if we don't, it can affect our faith. Entonces es una pregunta que está de fondo y que si no atendemos puede afectar nuestra fe. And our faith is very sacred. We have to protect it we have such a gift that we've been given, and we must protect our faith very carefully and attentively. Y nuestra fe es algo sagrado, es como un regalo que tenemos y tenemos que ser muy cuidadosos y protegerla. So it's good to get to the bottom of the question here. Y por eso es tan importante ir al fondo, poder llegar al fondo de esta inquietud que tenemos. So why does Krishna allow abuses in his Gaudiya Vaishnava society? Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿cómo es posible que Krishna permita que existan estos abusos en una sociedad Gaudiya Vaishnava? So let's talk about 2 or 3 aspects. First, let's look at those who are closely associated with Krishna in this material world when he comes. Entonces veamos un par de aspectos. Por un lado tenemos a las personas que están muy cerca, muy conectadas con Krishna. So look at Queen Kunti and what she endured. She had 5 very powerful sons, but they couldn't change the course of their destiny exactly. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de la reina Kunti, que tuvo a 5 hijos y entre todos ellos no pudieron de ninguna manera evitar que sucediera lo que les sucedió. She lost her husband when the children were small. She was by herself to raise these 5 children. Perdió a su esposo cuando sus hijos eran pequeños y tuvo que criarlos sola. There was so much palace intrigue against the Pandavas. They tried to kill them in so many ways. Había siempre como intrigas y políticas en el palacio, intentaron matar a los Pándavas. In the Kurukshetra war, she lost her only grandsons, all of them, slaughtered in the middle of the night. Durante la batalla de Kurukshetra perdió a todos sus nietos, quienes fueron asesinados en mitad de la noche. And she's the aunt of Krishna. And she's the Aunt. aunt? Yeah. Ah, y ella era la tía de Krishna. Yeah, she's Krishna's aunt. How could this be allowed? Y si ella, como tía de Krishna, ¿cómo es posible que se permitiera, ¿no? ¿Cómo es posible que esto le sucediera a ella siendo la tía de Krishna? And what happened to Devaki, Krishna's mother? O, por ejemplo, ¿qué pasa con la madre de Krishna, Devaki? She lost all of her sons before Krishna was born. Now, we hear this, but we don't, it doesn't necessarily register. What does it mean to lose all your sons? All of them, one right after another, murdered before you. Y escuchamos esto y a veces como que no lo llegamos a registrar, ¿no? Imagínate perder uno tras otro, que asesinen a tus hijos, ¿no? Uno tras otro. So, like in the case of Devaki, we have, say, esoteric reasons for the death of her sons, as killing the 6 enemies of the soul before Krishna is born in the heart. Y una razón esotérica, por ejemplo, para la muerte de los primeros hijos de Devaki es que representa los 6 demonios que tenemos que matar antes de que el amor por Krishna entre en nuestro corazón. So we have a hint that we're to look at things differently.
Y con esta historia vemos que hay como una pista de que tenemos que tener una perspectiva de las cosas diferente. We are in the material world, Estamos en el mundo material and the material world is a place of not only suffering, but of one living entity trying to control and take from others. es un mundo en el que sufrimos y en el que todo el mundo está intentando controlar y aprovecharse unos de otros. So we see men, as a generalization, want to control, and women are weaker physically, so they control and they abuse because they have contaminated hearts. Y aquí voy a estar generalizando, pero por ejemplo hay hombres que vemos esta tendencia a controlar y a de aprovecharse de la debilidad física de los demás y de abusar de ellos. And just because women or men take up a spiritual practice doesn't mean that automatically their heart has become completely pure. Y esta tendencia que acabo de nombrar tiene que ver con tener un corazón contaminado. Y los hombres y las mujeres que emprenden un camino espiritual no significa que automáticamente sus corazones se han purificado. And we have to admit for ourselves, we are serious devotees trying to surrender to Krishna. But if we are self-reflective, we'll admit that we have contaminations in our hearts. Y es mientras estamos ocupándonos, ¿no?, en el proceso devocional, debemos admitir nosotros mismos que en realidad tenemos un corazón contaminado. So maybe we wouldn't, for instance, abuse a woman or a child, and in fact, we can't even relate to such abuse and how people can do that. And sorry, it cut a little. Would you mind repeating? Yeah, so we, even though we have we have impurities, we can't even conceive of the kind of abuse of women and children that we've seen. Y aunque todos tenemos ciertas impurezas en nuestro corazón, aún así nos cuesta creer y ver cuando las mujeres, los niños sufren abuso. And we're surprised because we couldn't do that. So how could somebody else who's chanting Hare Krishna do such a thing? Y nos sorprende porque nosotros nunca lo haríamos. Entonces nos cuesta entender cómo es posible que alguien cante Hare Krishna, haga algo así a otra persona, a las mujeres, a los niños. So we come to understand that not everyone is the same. Everyone is different, and there are people associated in a spiritual institution who are, have more demoniac natures that are they're trying to become purified, but they have more demoniac natures. Y aunque sí, todos somos diferentes, pero dentro de una institución espiritual, la realidad es que hay personas que tienen todavía, mientras están purificándose, tienen todavía tendencias demoníacas muy grandes. So we're learning not to be surprised and to accept that we're in the world, and it's, the abuse of women and children have always been there. It's not going to go away. This is the nature of the material world. Y estamos ahora aprendiendo a no sorprendernos, porque el abuso a los niños, a las mujeres, forma parte de este mundo, siempre ha estado ahí, estará ahí, y estamos como empezando a entender esa realidad. So what we really, in terms of, you asked, how can we maintain our enthusiasm? It really becomes a question is, how do we separate bhakti from material contamination? Y
con relación a tu pregunta de cómo mantener el entusiasmo tras ver todas estas cosas, yo opino que en realidad se trata de separar el bhakti, de que separemos el bhakti de las tendencias del mundo material, de este tipo de tendencias. So it took me many years to understand this. It was very painful. I joined at 17 my spiritual masters movement, and we had no idea that such abuse could be possible. A mí me llevó muchísimos años y fue muy doloroso poder entender esto. Yo entré al movimiento con 17 años, estaba con mi maestro espiritual y no tenía ni idea de que podría existir semejante grado de abuso. So I actually had to separate myself from the institution. In other words, I thought that Bhakti was ISKCON and ISKCON was Bhakti. They were the same thing, and I was just to serve the institution. But we're not to give up our intelligence. We are to surrender our intelligence to Krishna, but that means not being blind. Uh-huh. Y lo que me funcionó a mí es que empecé como a hacer una separación de lo que es el Bhakti y lo que es la institución, ¿no? Entonces, al principio para mí Bhakti e ISKCON eran lo mismo, ¿no? Bhakti era ISKCON era Bhakti, pero es mejor no como renunciar a nuestra inteligencia, sino rendir nuestra inteligencia para no seguir ciegamente y poder ver separadas las cosas. And when you do that, then it's not difficult to maintain our enthusiasm because Bhakti is extraordinary. It's a gift, and we have experience in our chanting and in our seva, certain moments where we're experiencing a transcendental reality. Y una vez que aprendemos a hacer esta separación y a ver que Bhakti y la institución están separados, podemos apreciar y podemos mantener nuestro entusiasmo, porque Bhakti incluye prácticas como el canto, nuestro seva, y estoy segura de que ustedes saben estos momentos que experimentamos trascendentales, ¿no? Aren't you continuing to chant and practice because you've had some experiences in your chanting? Por ejemplo, ¿ustedes continúan cantando o continúan con alguna práctica solo por el hecho de haber experimentado cierto placer trascendental en algún momento? Yeah, it's undeniable. It is an experience that is real, and you hold on to that with all of your might. No se puede negar que cuando practicamos Bhakti la experiencia es real y tenemos que aferrarnos a ella con todo nuestro ser. So, hearing about Krishna's beauty, hearing about Krishna's activities, hearing about his parishads in the Paravyom, we get a glimpse of what real love is. Y cuando escuchamos acerca de la belleza de Krishna, de las actividades de Krishna, tenemos como un vislumbre de quién Krishna realmente es. And what love really is. Y de lo que se trata realmente el amor. So it's not hard to maintain our enthusiasm for bhakti. And so what do we do with our relationship with the institution? Y de esta manera podemos mantener nuestro entusiasmo, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos con nuestra relación con la institución? So we have a responsibility to make a difference and make sure that what can we do to stop the abuses. Y tenemos una responsabilidad que es averiguar qué sí se puede hacer para detener los abusos. So everyone will have different capacity and interest and abilities. Y cada persona tiene capacidades, intereses y habilidades diferentes. But for the way I think about this, each one of us should hold
tight to each other for strength. Y la manera en que yo lo veo es que deberíamos unirnos unos a los otros de manera muy, muy cercana. We should, our spiritual sisters should support each other because we are faced with a serious situation that is not going away very quickly. We're dealing with it on a day-to-day basis still. Y nosotras como hermanas espirituales, todas nosotras deberíamos apoyarnos unas a otras continuamente porque esta situación no se va a acabar pronto. And we shouldn't tolerate any abuse that we see of our sisters or their children or our own children. Y nunca debemos tolerar ningún tipo de abuso hacia nuestras hermanas, sus hijos, sus hijas o nuestros propios hijos. When a speaker in the class is disrespecting women, we should raise our hand after the class and explain to them why that's disrespectful and dishonoring and disempowering Vaishnavis. Si, por ejemplo, estamos en una clase en la que le faltan el respeto a las mujeres o a una devota, al final de la clase deberíamos levantar nuestra mano y explicarle al orador o a la oradora porque eso es desempoderante y irrespetuoso hacia las mujeres. And because there's some misunderstanding of the philosophy, we should educate ourselves about the philosophy so that we can defend the protection of women correctly. And in that, the emergence of women's voices is very beneficial. Y también es común que haya una falta de comprensión de nuestra filosofía y por eso, como Vaishnavis, tenemos que aprender la información, el conocimiento correcto para poder defender la protección hacia las mujeres y para eso, por ejemplo, se creó el libro de La voz de las mujeres emerge en ISKCON. We should understand clearly what the issues are so that we can speak to them when they arise. And we should ask our husbands to do the same. Entonces, si nos volvemos expertas en estos temas, en el momento en que haya una situación, vamos a poder hablar, explicar, educar de la manera, con el conocimiento correcto. Y también deberíamos pedir a nuestros esposos que hagan lo mismo. So our husbands should help the women as well. Los esposos deberían asistir, apoyar a sus mujeres también. When I first married my husband, Nagaraj Das, he had been a brahmachari for 12 or 13 years. And he had no idea what women's experience was. It was completely foreign to him. Cuando yo me casé con mi esposo, Nagaraj Das, él había sido brahmachari por 12 o 13 años y él no tenía ni idea de lo que experimentaban las mujeres. So it took like 2 years or something talking to him regularly, explaining what our experience was, what was being misrepresented in the Bhagavatam classes, what things that were being done to women were not according to our philosophy. He wasn't paying attention because it wasn't part of his life. Y me llevó como unos 2 años explicarle todo esto, cómo lo que hacían a las mujeres que iban en contra de la filosofía, cómo las clases del Bhagavatam también contribuían a este maltrato. Y él no tenía ni idea porque no era algo que formaba parte de su experiencia. So our responsibility is to communicate. Y nuestra responsabilidad es comunicarnos. And educate. And those who aren't just haters of women, and there are people who just really hate women in ISKCON. They're everywhere, but they're also in ISKCON. So besides those people, you can reach men and women by sharing your heart and your experience and your torment to see the abuse. Y también debemos educar a los demás, o sea, siempre van a haber lo que se dice haters, ¿no? Siempre va a haber hombres que odian a las mujeres, están en todo el mundo, también en nuestras comunidades. Aparte de ellos, nosotras podemos compartir cómo nos sentimos o hablar de estos temas con los demás.
Yeah. And gradually we make a difference. It's all about communication. Relationships are always about communication. And this is also an issue of communication and education. Y gradualmente vamos a empezar a ver cambios, porque esto requiere comunicación, ¿no? Como en todas las relaciones, comunicar y educar sobre el tema. So one question Donna Keeley asked of the first part is, she asked me if I feel protected. Y una de las preguntas de Dana Kelly era si Pranada Prabhu se siente protegida. When I'm seeing externally from a material platform, I don't feel protected at all. Si te tengo que ser sincera, desde un punto de vista de la plataforma material, yo no me siento protegida. But that's not the true platform. The reality is that I am part of and parcel of Krishna, and I have a relationship with Krishna by the mercy of my spiritual master. And all I have to do is remember or realize that Krishna is my protector. I'm not going to be protected by anything in this world. Pero la perspectiva material no es la realidad, ¿no? La realidad es que yo tengo una relación con Krishna, que yo soy parte de Krishna, que gracias a mi maestro espiritual tengo una relación con Krishna, y lo que puedo hacer es recordar esto a todo momento, porque nadie en este mundo material va a ser capaz de protegerme completamente. Our husbands cannot actually protect us. Our children cannot protect us. Our sisters cannot actually protect us. The spiritual society cannot protect us. Porque en última instancia nuestros esposos, nuestros hijos, la sociedad no nos puede proteger completamente. Yeah, our protection comes from Krishna, and as long as I'm remembering that and putting myself in that position, I feel completely protected. Y solo cuando recuerdo que Krishna es la única persona que me puede proteger realmente y me entrego a ese pensamiento, es cuando me siento protegida. Because what am I thinking protection is? Am I thinking protection of the body? Por ejemplo, cuando pienso en protección, sentirme protegida como protegido mi cuerpo. Does protection mean I won't get sick? Does it mean that I won't have somebody slap me in the face for no reason? Por ejemplo, con sentirme protegida, ¿acaso pienso que no me enfermaré o que alguien no me golpeará? Yeah, no, that's not what it means. It means that I am protected. My spiritual life is protected, and I will be given the vision to understand why I'm enduring suffering in this world. Para mí, la verdadera protección es que mi vida espiritual está protegida y que voy a obtener la visión, voy a poder comprender por qué estoy pasando por todo el sufrimiento que estoy pasando. Because that's the nature of the world. That doesn't change just because Krishna is in our life. As long as we have the material body, there will be material experiences. That doesn't go away just because we chant Hare Krishna. Porque todo lo que no sea la protección de mi vida espiritual siempre va a estar en riesgo. Tener a Krishna en nuestra vida no cambia esto, ¿no? Porque vivir en este mundo conlleva estar. And that's why Kunti and Devaki suffered, because it was part of the Leela in this world. Y por eso tenemos estas historias como de Kunti y Devaki, que vivieron situaciones horribles en su vida. So when we understand what protection it is, then I feel very protected, and I have experienced in my life much suffering, and through that suffering, much has been given in terms of understanding the nature of this world and my relationship with it, and
becoming more serious about my practice to connect with Krishna as his servant. Y cuando entiendo lo que significa verdadera protección, entonces puedo entender que a través de mi sufrimiento he entendido cómo es el mundo, cuál es mi relación con el mundo y he podido profundizar más en mi protección, en mi práctica de la conciencia de Krishna. I have grown so much from my suffering and I've experienced a lot of abuse as well. Yo he podido crecer tanto a partir de mi sufrimiento y eso que yo he vivido mucho abuso. So there's two ways to look at protection and abuse. One is how I respond to it when I see it for others and how I respond to it in my own life. Entonces, el abuso y el maltrato podemos mirarlo de dos maneras. Por un lado tenemos cómo respondo al ver que otras personas son víctimas de abuso y maltrato y cómo respondo cuando yo soy la que está pasando por ello. Right? So when I'm experiencing what I feel is something wrong, I'm realizing that it's coming to me for a reason. It's part of my karma or ordained by Krishna for me to learn a lesson. But when I see it happening to another, I won't tolerate that at all. Entonces, cuando me pasa a mí, entiendo que hay alguna razón por detrás, quizás es mi karma, tengo que aprender algo, Krishna ha puesto esta situación en mi vida, pero cuando veo que le pasa a los demás, no podemos tolerarlo, tenemos que hacer algo para detenerlo. Right? ¿Están de acuerdo? Yeah. So then the question is, I think the next, that's basically, ask Donna Kaylee if she has any questions about what I just said regarding her first questions before we go to the next one. Y para nada le gustaría saber, Dana Kelly, si de todo lo que ha dicho hasta ahora quisieras preguntar o añadir algo antes de pasar a tu segunda pregunta. ¿No? Vale. Is it okay? ¿Está bien si vamos a la segunda, Dana Kelly? Do you feel better? ¿Te sientes mejor después de mi primera respuesta? Sí. No te oigo, veo que dices que sí. Ah, espera, abre tu micrófono. Yeah, her mic is muted. Sí. Que me hace ver las cosas desde otro punto de vista. Okay. She says that it has helped her to see things from another perspective. Lo ve de otro punto de vista. Yeah, it's really important to broaden our perspective to protect our faith, because otherwise we'll become very angry at Krishna. Sí, es muy importante tener otra perspectiva porque, para proteger nuestra fe, porque de lo contrario nos vamos a enojar mucho con Krishna. And Krishna's not doing it. Y Krishna no es el que está haciendo estas cosas, ¿no? In fact, I believe it's the 10th canto, Krishna says that it gives him great pain to hear devotees saying that he is causing their suffering. It's the world that's causing it, and our behavior in the world that's causing it. Y creo que es en el canto 10 del Bhagavatam que Krishna dice que él sufre, le duele cuando ve al mundo sufriendo, pero además cuando se considera que él es la causa del sufrimiento, siendo que en realidad es el mundo y nuestro propio comportamiento el que está causando el sufrimiento, no él. Yeah. Should we move on to the second one? Yeah. Entonces, Dana Kili, la siguiente pregunta que tenía es que entonces, ¿cómo podemos educarnos como mujeres para poder ayudar a los demás en sus procesos y para evitar que pasen por malas experiencias? So how can we educate ourselves as women to be able to help others in their processes and help them not to live bad experiences? So we touched on this idea that we have to know the philosophy ourselves so that we can represent it and share it with women, so they're not confused.
because it can be very confusing hearing all the time that you're less intelligent, that you're not even a devotee. Like there's some devotees say we shouldn't even be called Vaishnavis now. Ya. Entonces, ya hemos mencionado que para comenzar tenemos que conocer muy bien nuestra filosofía para poder ayudar a las mujeres que quizás se confundan, lógicamente, tras escuchar repetidamente el mensaje de que las mujeres son menos inteligentes, o incluso hoy en día ya hay gente diciendo que las mujeres ni siquiera se pueden considerar o llamar Vaishnavis. And then on a practical, so that will give spiritual strength to ourselves and the women. Entonces, conocer bien la filosofía nos va a dar fuerza espiritual a nosotras y a las demás mujeres. And on a practical level, some of us should become licensed counselors and get the material knowledge that is required to help others in practical terms. Y a un nivel más práctico, pienso que es necesario que más mujeres se formen como consejeras o terapeutas y que empiecen a compartir conocimiento sobre este tipo de temas también, temas prácticos. So whether you become, a licensed professional or you just gain tools by learning from different people who are dealing with abuses, then you can bring that into you can bring that as service into your local community. Y ya sea que te formes, digamos, oficialmente, ¿no? en estas áreas profesionales, o que aprendas cierto conocimiento acerca del abuso, entonces debemos tomarlo como un servicio y compartir y educar a nuestra comunidad sobre estos temas. And if we don't have those skills ourselves, we should learn about what is available outside of ISKCON in the larger community for the women so we can direct them. Y si nosotras o en nuestra comunidad no hay nadie con estas habilidades, entonces debemos buscar los recursos afuera de ISKCON para que cuando alguna mujer lo necesite podamos llevarlas a esos espacios. I had sometimes women were knocking on my door after having been beaten by their husbands or raped by their husbands. Yo me ha pasado muchas veces que las mujeres han llamado a mi puerta después de que sus esposos las golpearan o las violaran. And obviously the first thing I'll do is hold them and cry with them, but then they need help to repair or get out of that abusive relationship. Y obviamente lo primero que yo he hecho siempre ha sido sostenerlas, abrazarlas, llorar con ellas, pero después lo que necesitan también es herramientas para reparar su situación o incluso salir de esa situación abusiva. So do you have resources in Santiago de Chile that can help women outside of ISKCON? Entonces, por ejemplo, tú tienes, hay en Santiago de Chile o donde tú vives, en tu ciudad, algún recurso, organización al que puedas conducir o invitar a las mujeres a que acudan? Sí. Make relationships with the people there. Entonces, yo sugiero que conectes con esos espacios, que se conozcan y establezcas una relación. Because maybe you don't need their help right now, but maybe in 6 months or a year, some God sister that really needs help and you can help them. Porque quizás no lo necesites ahora, pero tal vez en 6 meses aparezca esta situación, una hermana tuya necesite ayuda y vas a estar lista para poder llevarla. And then when we're preaching, to women who are coming to Krishna consciousness or devotees in temples, we should tell them not to be naive and think that just because they're coming toward Krishna or associating with a spiritual institution, that there aren't problems that they need to watch out for, and
as women, we're vulnerable and they need to protect themselves and watch out. And we should watch out for each other and say, hey, you know that guy? He's known to abuse women or take advantage of women. Stay away from him. Y cuando hay nuevas mujeres que llegan a nuestra comunidad, tenemos que avisarlas de que no sean ingenuas, de que por el solo hecho de estar ahora conectando con Krishna, tener un maestro espiritual, no significa que van a estar libres de peligros. O sea, continuamos en situaciones vulnerables y tenemos que avisarlas de los peligros que haya. Por ejemplo, a lo mejor hay un miembro de la comunidad que abusa de mujeres, entonces les avisamos, ten cuidado con esa persona. We have to be frank. Sí, tenemos que ser honestas, es lo que hay. Yeah, we don't have to tolerate this anymore. You don't have to tolerate it anymore, Donna Kaylee. It's not okay, and you're a strong woman, and there are many strong women, and we need each other to support each other, because sometimes when we stand up against this, we're going to be criticized and ostracized and marginalized. Y esto ya no lo toleramos más, esto no está bien. Tú, Dana Kelly, por ejemplo, eres una mujer fuerte, somos mujeres fuertes y nos ayudamos entre nosotras, ya no lo toleramos más. Yeah, because we have to help each other, because we will be marginalized and criticized for being open and no longer willing to tolerate. Y tenemos que denunciar cuando pasan estas cosas. Algunas veces nos criticarán, nos marginarán, nos echarán a un lado, pero no podemos seguir tolerando que suceda esto y debemos apoyarnos unas a otras, aunque nos critiquen. So, you know, make friends with certain women and men that understand you so they can support you when you need to speak out. Y para ello puedes crear amistad con hombres y mujeres que entiendan estos temas y que se puedan apoyar unos a otros para cuando sucedan este tipo de situaciones. So is that okay, Donna Kaylee, for that second question? ¿Esta respuesta te parece, te satisface para tu segunda pregunta? Di. Sí, que perfecto. Ah, sí. Dice que sí, perfecto. Yes, it's just perfect. Yes. Okay, so now we have one more question. Yes. Vamos a por la tercera pregunta, que es si conoces algún texto que hable acerca del rol de las mujeres o cuál es tu punto de vista acerca de los movimientos feministas. So, do you know any text that talk about the role of women, and what is your point of view about the feminist movement? So, you know, if we're talking about texts outside of ISKCON, there are hundreds of books written about the role of women historically in relation to so many different subjects. And, you know, we have a lot of aspects of the feminist movement. Y si estamos refiriéndonos a libros, por ejemplo, fuera de lo que es ISKCON, hay cientos de libros que van a hablar acerca de las mujeres, que son libros como históricos, ¿no? De las mujeres con relación a toda una diversidad de temas. So on the topic of the role of women in ISKCON or Gaudiya Vaishnavism, the Emergence books is really helpful because it'll tell you, it pulls different quotes from the texts and from Prabhupada to give us a balanced view of our role in a spiritual society. That's one thing. Entonces, por un lado, con relación al rol de la mujer en ISKCON, el libro de La voz de las mujeres emerge en ISKCON contiene citas tanto de los libros como de Srila Prabhupada, que nos da una visión equilibrada acerca de la posición de la mujer en el Vaishnava, del Gaudiya Vaishnavismo. And if you're looking outside of ISKCON for, you know, the role of women and their role and their bodies and their relationship with the world, I don't have any particular. I've read hundreds of books, but I don't have a particular one to
suggest as something to read. You would just look yourself if you're interested in delving into the subject. Y por otro lado, con relación a todos los libros que hay fuera de ISKCON, que no están conectados directamente con el rol de la mujer en nuestra comunidad, como te digo, hay muchísimos, yo también los he leído, pero no sabría ahora mismo cuál recomendarte, y es algo que sugiero que cada una medio que busque y averigüe cuál quiere leer. It's just like studying a book about grieving, or studying a book about cooking, or it's like there's so much information out there, and helpful information, and look for what information can help you. Es como cuando queremos aprender acerca de, no sé, el duelo o cocinar, ¿no? Hay tantísima información ya que existe, que podemos elegir aquello que más nos resuene y que nos interese. And I think we should take advantage of texts that are practical in those ways. Y creo que deberíamos sacar partido, aprovechar estos recursos que existen y que nos pueden dar conocimiento práctico de estos temas. And as far as the feminist movement, it's quite complex. There are many aspects to feminism, and some of it is quite interesting, and some of it I disagree with, and I think they're very confused and operating on a lot of anger. Y con relación al movimiento feminista, creo que es un tema muy complejo y que contiene muchos aspectos, ¿verdad? Y algunos para mí me resultan muy interesantes. Después hay otros que me parecen más confusos. A veces veo que algunos temas nacen a partir de, por ejemplo, la ira, ¿no? Desde un... And it's one of the reasons why I wrote Bhakti Shakti, Goddess of Divine Love, was to bring an aspect of the discussion to the feminists that I think they're missing in their conversation. Y una de las razones por la que escribí mi libro Bhakti Shakti, la diosa del amor divino, que pronto estará en español, es porque me gustaría traer este aspecto en la conversación del feminismo, porque considero que está faltando. I mean, what I see is, they're anxious, they're no longer willing to tolerate the abuse of women, but then they just say it's all men's fault. Estamos de acuerdo en que ya no queremos tolerar ningún tipo de abuso, pero siempre parece llegar al mismo punto de que todo es culpa del hombre. But what I see is that it's men and women. Women a lot of times are as abusive to women as men are, and in fact, a lot of times when women are trying to protect women will make it difficult. So it's not, and then they have this idea that it's just based on the sexes, and it's not that. It's based on material consciousness. Entonces, lo que veo es que no solo los hombres abusan a las mujeres, sino que a veces también existe abuso de mujeres hacia mujeres. Entonces, yo pienso que en el fondo no es un tema solo de sexos, sino que tiene que ver con la conciencia material. And that material consciousness, that contamination, women are as contaminated as men. Y en ese aspecto de la contaminación de nuestra conciencia en este mundo material, ahí todos estamos en las mismas. Las mujeres y los hombres estamos todos en el mismo barco. So I think the feminist movements have been positive to bring awareness of the abuse and to bring us all closer to
just not allowing the abuse anymore, because for so long there was just silence. Y creo que los movimientos feministas han traído algo muy positivo con relación a que nos demos cuenta de todo el abuso que existe y de que nos unamos unas a otras para detener este tipo de abuso. So it's mixed, like everything material. Y al final de cuentas es un tema en el que todo, sí, está todo mezclado, ¿no? Es lo que pasa en este mundo material. But if being a feminist means that I'm going to stand up and protect my sisters and not allow abuse, then I'm a feminist. I didn't think I was a feminist, but if that's what it means, then I'm a feminist. Y si ser feminista significa que yo me levanto a defender a mis hermanas, entonces, pues sí, soy feminista. Yo no me considero, ¿no?, una feminista, pero si significa eso, entonces, pues sí, lo soy. And then I'm going to be a proud feminist. Y en ese caso, soy una feminista con orgullo. You can join me, Donna Kelly. Ana Kelly, únete a mí, únete a mi causa. And you should protect every woman and child that comes into your circle. You protect them. Y cada mujer y cada niño o niña que entre a tu círculo, por favor, protégelos. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo al respecto, Dana Kelly? Sí, grita un poco. Sí. Bueno, primero agradecer su tiempo, el de las tres, y sobre todo la devota que me está contestando, y también aportar ahí que la pregunta fue también por un tema que he visto que ahora es moda, devotas que tienen ciertos grupos que se dedican como a funar, por decirlo de alguna forma, devotos. Estoy de acuerdo en el sentido de defender, pero sentía que era muy violento y no me aportaba algo. Por eso decidí que Sadhvi Sangha en el caso siento que me nutre, no es algo que solamente está defendiéndose solamente, sino que es una nutrición. Yeah. Mm-hmm. Yes. Well, first of all, she's so grateful that you're dedicating your time to reply to her questions. And she, you know, there's this group online, I think you know them, which are a group of Vaishnavis who are activists, who are trying to, you know, they report abusers, and she thinks that's the correct thing to do, but she always felt that there was kind of like a lot of violence, and that's why she connected with Sadhvi Sangha, because she's getting, you know, resources. It's another atmosphere, you know. It's yeah, it's complex because the women that are activists, because they're not being listened to, they become frustrated, and then they go kind of, you know, overboard, and that's not helping the case either. But they're, you know, it's unfortunate that they're so ignored, that they're beside themselves, that then they act like that. It's sad because it's really not helping the case. It's better if we're, you know, more balanced to approach it. But it's hard. Sí, es un tema muy complejo, porque lo que sucede con algunos grupos de mujeres activistas es que lo que pasa es que están frustradas porque nadie las escucha, las ignoran, han estado siendo abusadas, pisoteadas, y llegan a un nivel explosivo, ¿no? Porque ya están hartas. Lo que pasa es que eso no les ayuda a su causa. Y es complejo de entender porque en el fondo es que están muy, muy frustradas. Yeah. So good that Donna Kelly sees the benefit to be more balanced in her approach and find ways to do that. And anytime we can reach out to those who are the activists, you do, because they're suffering. They're suffering so much. Y me alegro de que tú estés más interesada en una forma de hacer las cosas más equilibrada,
Y yo la verdad es que sugiero que siempre que se pueda, pues también nos acerquemos, ¿no? a las que están más activistas y más frustradas también, ¿no? Que no las olvidemos y intentemos también conectar, acompañarlas. Yeah. If I may, it's just perfect because I had just some little question to add to that. Is that okay? Do you have a little more time, Pranada Prabhu? Yeah, I have like 5 minutes. 5 minutes? Oops. Let's go. Sí, una pregunta que le quería hacer era justamente a esto. ¿Qué podemos hacer cuando vemos a alguien que está frustrada, enojada y como que nuestra primera reacción es como alejarnos y juzgarlas porque están ofendiendo? So, Pranada Prabhu, what should we do when we see Vaishnavis that are so frustrated and we consider that they are being offensive, they are offending the institution, Prabhupada, the devotees? How can we be there for them? Because the first instinct is to defend the institution, to judge them, to set them aside. Yeah, I think that, I mean, it makes a difference if you have a personal relationship. Is there anyone, you know, if you know somebody, then welcome them and listen to them and try to help them reach the managers who are ignoring them. And it becomes complex because if they are speaking ill of Prabhupada and Krishna and the process, that it just mixes up, it complicates the conversation. But my experience is that they have reason to be upset, generally, and they may be, you could say maybe they're overreacting, maybe they're not overreacting. Entonces, lo que hace la diferencia es si tenemos una relación personal o no con las personas que estén frustradas, criticando, pero tenemos que escucharlas, ¿no? Porque, o ayudarlas también a que los administradores los escuchen, porque más allá de si están criticando, ofendiendo, bueno, en el fondo hay razones y eso es lo que hay que ir a escuchar y atender. So I don't know. I mean, I hear some things from Mexico, South America. I don't know the whole situation, but I do know that in general, the managers are not taking care of the situation, or maybe they're not, I don't know if they're even trying, or if they're just not doing enough, or if just some woman is gone unreasonably upset. I really don't know what the situation is. Mm-hmm. But those who do know should embrace their sisters and try to find out, is there something, you know, is there validity to their concern, and how do we address it? Do we have to take it to the GBC? Maybe 3 or 4 people have to present something to the GBC for discussion in that area of the world. If Prabhupada gave us, go to your temple president. If you do not feel satisfied with the temple president, go to your GBC. If you don't feel satisfied with your GBC, take it to the executive chairman. So if you have to take it all the way, take it all the way. Y yo no sé, no conozco realmente lo que está pasando, la realidad de Sudamérica, de América Latina. Me da la impresión de que el liderazgo en América Latina no está como escuchando las preocupaciones y lo que la gente les está alertando y presentando con relación a abusos y maltratos. Parece que no se están esforzando mucho, ni por escuchar ni por hacer nada. Pero yo no sé muy bien cómo es la situación, pero los que sí lo sepan, entonces tienen que escuchar a las personas, entender cuál es su preocupación y si son válidas, que generalmente lo son, y llevarlo primero al presidente. Prabhupada dijo, primero se presenta al presidente del templo, sino al GBC y si no al Executive Chairman, que no sé ahora la traducción en español.
And, you know, for the GBC to take something seriously, it has to be represented by a few people. So then let's sign on. What are these women upset about? I hear there's rapes involved and beatings, and I hear there's abuse involved, and we're not supposed to be talking about it, so they're just getting more frantic. But why can't GBC, why can't we get outside GBCs to come in and look at it if the local GBCs are unable to? Y, o sea, los GBCs son elegidos, ¿no? Entonces están ahí para hacer su trabajo para nosotros. Entonces, si no están actuando tras escuchar todo lo que se les presenta con relación a violaciones, a golpes, a abuso, si no escuchan, entonces tenemos que ir más allá del GBC y buscar ayuda de alguien que sí haga algo con respecto a esta realidad. And then the other thing is, if someone is doing something illegally, we should call the police. Y por supuesto, a la que pasa algo ilegal, criminal, siempre se llama a la policía. No more hiding, no more silence. Ya, basta de esconder y de que se quede, mantener todo en secreto, esto ya no. Not easy. No es fácil, pero... So I know Janaki had with the question. I know I want to honor your name, your time, Pranada Prabhu. So maybe I can write her question to you. Yeah, she can ask the question. I have to take my granddaughter home. Okay. Janaki, le quiero hacer tu pregunta. Pranada necesita llevar a su nieta a su casa también. Entonces ella dice que sí, que se la puede hacer. Entonces, she just wanted to know really quick if how did you deal with the lack of support, especially, or the accused when your god brothers accused you or something, just to end up the conversation. Well, I prayed for help and I prayed for assistance, and I looked for assistance everywhere, and gradually Krishna sent it. So I think that we should look and we should ask and know that we're not going to be abandoned, and what help we do need will come. Okay. So it took some time. I mean, it took some years. I was really quite distressed about how women were treated, and I was very nervous to speak up about it because, you know, you were marginalized and ostracized. But then Krishna sent Sudharma, and we worked together for years. And I just think Krishna will help. Mm-hmm. Yeah. So, yo oré mucho por apoyo, le oré mucho a Krishna que me mandara apoyo, asistencia. Sé que no vamos a ser abandonadas. A mí me llevó muchos años, yo estaba muy angustiada porque no sabía si hablar o no, porque si hablabas y denunciabas cosas te criticaban, te marginaban, pero finalmente la ayuda llegó. Ella trabajó muchos años con Sudharma Prabhu y bueno, lleva años, pero podemos ver ya cambios gracias a ellas, sin duda. Our journey is not easy. Life is not, whether you're in a spiritual life or material life, it's not easy. And but in a spiritual life, we've got some real help. We have powerful spiritual personalities behind us that we can call on. We can ask for help from our spiritual master. We can ask for help from our Param Guru, Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, who were so keen on spreading bhakti around the world, and it's happening, and surely they do not want to see this abuse. Y vivir, la vida no es fácil, la vida espiritual no es fácil, la vida material no es fácil,
pero lo que sí sabemos es que contamos con ayuda en nuestra vida espiritual, podemos siempre conectar con nuestros maestros, con el Parampara, y de esa manera vamos a obtener la ayuda que necesitamos, siempre está disponible. They are real people who can really help us. Porque nuestro Parampara, nuestros maestros, maestras son personas de verdad que pueden ayudarnos de verdad. Y siempre están ahí. Ok. Sí, Janaki. Sí, muchas gracias y además si le puedes decir que para mí el libro de la voz de las mujeres que promueve el empoderamiento de las mujeres hacia que encuentren su propia voz, por lo menos en mi caso, me ha ayudado, pues lo que llevamos del libro me ha ayudado a encontrar esa voz, ¿no? Y que sí, que efectivamente es cierto lo que ella dice, porque cuando le pedimos a Krishna que nos permita servirlo desde pues, nuestros condicionamientos y capacidades, pues nos da el servicio que necesitamos para empoderarnos más y empoderar a otras. Entonces, sí, muchísimas gracias por ese trabajo. She says that the book Emergence, it really promotes that women find their voice. It's what happened to her. As soon as she started working on the book, she found her voice. And it's really true that whenever we pray to Krishna, that we can serve in our own capacities, he responds. And it's what she has gotten lately through that book. Good. Yeah, bien. So thank you so much for being so generous with your time, extending a few minutes more, Pranada Prabhu. Thank you, thank you, for everything you do for us. Really, we have you. We know we have you there with your books, with your articles, with your time. So thank you so much. Thank you, Janaki. Thank you, Danakeli. Thank you, Damayanti. Hare Krishna. My pleasure. Hare Krishna. Take care, Prabhu. Haribol. Gracias. Gracias. Haribol.